nombre es Daniel, hago parte del equipo de Bancolombia Pay, de la célula Genca. Esa célula se encarga principalmente de gestionar billeteras digitales, entonces pues es actualmente lo que venimos trabajando. El día de hoy quiero hablarles un poquito acerca de cómo desde la experiencia que he venido pues, ganando y de todo lo que hemos hecho en el equipo, hablarles un poquito del flujo de vida de microservicios. En este caso va a ser un microservicio reactivo. Hay un pequeño, como una pequeña aclaración. Pues no soy un experto, todavía hay muchas cosas que se van aprendiendo y que con más práctica y con más cosas que hemos venido trabajando con esta tecnología, pues vamos a ir refinando. Entonces, si de pronto tienen ahí algún comentario, alguna cosa que nos sirva como mejora o algo que quieran clarificar o alguna pregunta, pues ahí me abren el micrófono y con mucho gusto. Listo, pues no, ya haciendo como esa aclaracióncita, vamos empezando por acá con los contenidos que vamos a ver el día de hoy. El primero va a ser qué es y para qué nos sirve el Blueprint y otros insumos. Esto pues, son insumos que nos proporcionan los SOA. Más adelante vamos a ver bien qué es esto. El segundo va a ser cómo es empezar la construcción de microservicio reactivo en Spring Boot. De ahí seguimos con pruebas unitarias, algún ejemplito que les puedo mostrar de unas pruebas unitarias que hemos venido trabajando, pruebas de aceptación con Karate. También me gustaría incluir ahí el tema de las pruebas end-to-end, que es un nuevo lineamiento que sacó el banco, en el que estas pruebas deben contener una ruta crítica, que más adelante les podré explicar qué es esto de la ruta crítica. Adicionalmente, también tocaremos un tema de pruebas de performance. Ahí vamos a ver cómo se va a construir el script que podemos hacer con JMeter. Hay un ejemplo como muy básico para que podamos hacer una prueba de performance y que pues podamos probar el rendimiento y cómo se va a comportar nuestro microservicio frente a la carga o al estrés. También vamos a ver el tema del despliegue. La idea es que veamos cómo construir los tableros, los pylons de build, los pylons de CD, todos estos pylons de despliegue que pues a veces son como muy maluquitos de construir. Y por lo último, vamos a tocar como una serie de problemas que pues eso nunca faltan, ¿cierto? Entonces, la idea es como ver qué problemas pueden ir surgiendo, ya sea en el desarrollo o problemas en el despliegue, pruebas, etcétera. Esta charla está como muy enfocada como a gente que de pronto sea nueva o que esté recién entrando en el mundo de los microservicios porque venía de pronto desde las APIs y entonces no lo tenía muy claro cómo es esto, ¿cierto? Listo, entonces vamos a seguir por acá con esta diapositiva que es lo del blueprint. Antes de entrar a explicar qué es un blueprint, voy a dar como una especie de inducción de lo que se hace en el equipo en el que pertenezco. Básicamente nosotros lo que hacemos son microservicios, podemos llamarlos de alguna forma microservicios orquestadores, ¿cierto? De alguna forma. Estos microservicios lo que se encargan es de juntar varias capacidades que muchas veces son expuestas por otros equipos o por equipos externos al banco, ya sean otros proveedores, con el objetivo de que se pueda suplir una necesidad de un tercero, un ejemplo. Cuando yo me refiero pues a capacidades, son como todos estos tipos de reusos, APIs o de pronto componentes transversales que se han venido mencionando a lo largo de diferentes capacitaciones y que pues cumplen una cierta función. Lo que hacen estos microservicios en el equipo es que juntan todas esas capacidades y en un flujo pues coherente pues suplen esa necesidad de ese tercero. Antes de que se construya el blueprint como tal, que ya les voy a explicar qué es, todos estos como temas importantes que van saliendo referente a la necesidad, a los temas de tecnología que se requieren, pues van siendo conversadas por los expertos del negocio, líderes dueños de producto, de pronto los líderes técnicos también están involucrados en ese tema, y los diseñadores SOA. Los diseñadores SOA se encargan, entre otras muchas cosas, de tomar las necesidades que se plantearon de que se necesitan suplir, ¿cierto? Y construir lo que se conoce como el blueprint, ¿cierto? El blueprint es básicamente un mapa, como
pues un plano, ¿cierto?, de diferentes capacidades en el que se pueden exponer, ya sean los datos de entrada, los datos de salida y por lo general el flujo que se deben seguir dentro de la construcción del microservicio. Lo que ustedes están viendo ahí en pantalla, pues es como un ejemplito que me tomé del microservicio que vamos a ver ahora más adelante. Es un microservicio que se encarga de la parte de los términos y condiciones del producto. Entonces, lo que quiero que pueda por acá a compartir otra pestaña, que esta no se ve muy bien. Eh, Pregunta, Daniel, ¿esa anotación es de Bancolombia? Porque eso no es como muy estándar, ¿no? Claro, digamos, pues no sabría decirte si es estándar Bancolombia, ¿cierto? Pero en los insumos que nos proporcionan los SOA, siempre hemos visto como ese tipo de notación. Les explico ahí rápidamente esta notación qué significa. Como podemos ver, esta notación tiene muchas como cajitas y cosas acá que en ocasiones pues no se ven mucho, ¿cierto? Pero si observamos lo que es el diagrama, podemos ver que hay como unas cajas punteadas de colores, esto y lo otro. Empezando por las cajas azules, ¿cierto? Las que se ven ahí, eso significa que son capacidades nuevas que se están desarrollando o que no están estabilizadas todavía. O sea, que no han salido como tal a un ambiente preproductivo tipo QA con ya todas las pruebas estables o que no han pasado a producción o que se encuentran todavía en versión 1. Las cajas grises, como más oscuritas, ya son pues capacidades que ya están estables y que ya cuentan con versionamiento, etcétera. Entonces, por ejemplo, lo que es Customer Security Identity, ya va como en su versión número 3, entonces ya se considera un producto estable. Las cajas verdes de líneas continuas que ven al lado de las cajitas, pueden ser las azules o estas rojas punteadas, hacen referencia a los modelos de lectura, que es un modelo de lectura, básicamente los requests que van a recibir, ya sea el microservicio o los diferentes reusos que se van a implementar pues, en el microservicio. Por ejemplo, podemos ver que la caja principal, es que no sé si están viendo el mouse, la verdad. Yo miro si puedo buscar algo para señalar. No, no voy a compartir mejor la pantalla completa. Yo creo que ya verían mejor, ¿cierto? Allá ven el mouse. Él está pensando. Sí, ya. Listo, entonces, por ejemplo, esta caja la que yo le estoy mencionando, este es el modelo de lectura que básicamente corresponde al request que va a tener nuestro microservicio, ¿cierto? Entonces, la caja punteada de color verde va a ser Ay, Dios. Listo. La caja punteada verde va a ser el response que va a tener nuestro microservicio. Podemos ver que por acá hay algunos datos como ruta de los archivos, un identificador de enrolamiento, pues todo ese tipo de datos pues, corresponden al response. Otra de las notaciones que son muy frecuentes son las cajas punteadas rojas. Esas punteadas rojas, más adelante lo vamos a ver, son las excepciones de negocio, es decir, son pues, en el modelamiento, cuando uno empieza a configurar las excepciones de negocio, son las componentes que se deben tener en cuenta para mapear ese tipo de excepciones, que tienen un código específico. Los triangulitos verdes pues corresponden a las diferentes APIs. Podemos ver que esta pues que es el API principal del producto, es la que se va a exponer al tercero, y diferentes APIs que son más bien internas, que son las que vamos a consumir dentro del microservicio. Entonces, esa es como la notación ahí basiquita que los diseñadores ODAS pues nos proveen a nosotros para entender todo ese flujo. Adicionalmente a esto, no sé si lo alcancen a ver, a ver si puedo dar un poquito de zoom acá, que esto se vaya para otro lado. Pero por acá hay unos numeritos, no sé si de pronto los alcancen a ver, hay un 1, hay un 2 y así. ¿Esos números a qué hacen referencia? Esos números pueden ser muy importantes ya que estos nos indican el orden en el que se deben consumir los reusos. Es decir, en este caso, este microservicio lo que necesita es consumir estos dos de primero y de forma paralela antes de continuar con el resto del flujo.
Como pueden ver, ambos tienen el número 1, entonces eso significa o nos da a entender de que se deben de consumir o que se pueden consumir de forma paralela, ya que no requieren, este no requiere de pronto un dato que venga de la respuesta de este otro microservicio. El mismo caso pasa con estos de acá, que también se pueden consumir de forma paralela, pero como lo pueden observar, tienen el número 2. Ese número 2 indica que puede que uno de los datos o algún dato que venga de acá de estos dos reusos, pues sea utilizado acá. Más o menos eso es lo que nos indica pues esa notación. Listo, entonces ahí no sé si de pronto tengan preguntas con el blueprint, para continuar con el siguiente insumo. Listo, no. Listo, continuando con el siguiente insumo, tenemos el DO. El DO también es otra plantilla que nos entregan los SOA, en el que se van a distinguir varias cosas, ¿cierto? Les voy a mostrar por acá un ejemplo más claro. En el DO lo que se hace es básicamente mapear muchas cosas. Entre las cosas que se mapean son los escenarios de pruebas funcionales. Estos escenarios ¿qué son? Cuando uno va a hacer las pruebas de aceptación o las pruebas end-to-end, tiene que tener en cuenta todos los escenarios que se acordaron probar dentro de los líderes y los diseñadores SOA. En este caso se prueban casos exitosos, excepciones de negocio, excepciones del sistema. Entonces, como si me llegó un campo que no tenía o que no estaba bien formateado, pues verificar que el microservicio responda de la forma en que se espera. Entonces, básicamente lo que los diseñadores hacen es mapear cada uno de los escenarios posibles que pueden resultar al consumir ese microservicio. Adicionalmente, también se mapean todo lo que viene siendo el request y el response que va a tener ese microservicio. Entonces, pues lo que hacen ellos es separarlo muy bien entre como objeticos, podemos llamarlo así. Por ejemplo, este es el request que nos va a llegar a nosotros. Podemos ver que esto nos va a llegar por acá en los headers y el resto que nos llega por acá va a llegar en el body, en una cosa que se llama por acá un objeto customer, que es como el más grande y que va a encerrar como muchas cosas más. Dentro de ese objeto customer va a llegar por acá un contact detail, también va a llegar un objeto personal data que tiene muchos atributos por dentro. Entonces ya ahí uno más o menos se va haciendo una idea de cómo transformar todo esto que nos están mapeando los diseñadores acá a objetos Java, a una clase Java que nos permita pues representar esto. Listo. Por acá también se mapean los campos de respuesta. Podemos ver que también se mapean de la misma forma, un objeto pues, más grande que va a ser un security, que es un enrollment key. Ellos también nos mapean la cardinalidad que van a tener, si son obligatorios o no, el tipo de objeto pues, que representan, la longitud máxima. O sea, ellos lo que tratan es darnos como todos los constraints, como todas las limitaciones y todo lo que debe uno seguir al momento pues, de validar los campos dentro de los microservicios. Y así por el estilo. Aquí podemos ver que siempre se mapean pues, de esta forma, objetos más grandes y por dentro pues, los atributos que tengan a sus objetos. Dentro de la tabla de excepciones, lo que los diseñadores hacen es mapear, y pues como pueden ver siempre son pues, muchas excepciones, mapear los errores que pueden obtenerse al momento de consumir los reusos o al momento de consumir el microservicio que estamos construyendo. Al momento de mapear de consumir los reusos pueden ocurrir 1000 errores, que el reuso esté caído o que algún campo no le gustó o que el campo o el objeto que se está consultando está bloqueado. En fin, pueden ocurrir muchos escenarios que los diseñadores OA pues plantean aquí y les asignan de acuerdo pues a como unos estándares que se van siguiendo dentro del equipo y dentro de los lineamientos del banco, le asignan un código para identificar pues como tal esta excepción, ¿cierto? Un código y un mensaje que pues este mensaje por lo general no puede ser o no puede brindar mucha información, ¿cierto? O sea, no puede ser muy específico de que retorne campos como, por decirlo de alguna forma, privados del usuario, cédulas, esto y lo otro. Entonces la idea también de esto es como
seguirlo al momento de mapear las excepciones con los códigos que son, los mensajes que son, para de pronto no ir a incurrir en de pronto en algún problema o alguna cosa. Por acá tenemos las excepciones del sistema, que eso son ya de pronto las excepciones de como más, ¿cómo decirlo?, más propias del microservicio. Entonces, de pronto que si el micro está caído o que si ocurrió un problema con base de datos o en el request que le llegó había un problema que un campo necesitaba ser obligatorio, pero resulta que no llegó. Entonces, todo ese tipo de excepciones que no son de negocio propiamente se mapean dentro de las excepciones del sistema. De hecho, lo que les mostraba acá de las cajitas rojas son todas estas excepciones que están viendo acá, todas estas. Y de hecho, ellos lo separan por diferentes capacidades que consumimos. Listo. Siguiendo por acá, y este pues es un poquito más difícil de pronto a veces de entender, y es un diagrama que nos sirve mucho y que pues nos podemos de alguna u otra forma guiar más en la construcción de lo que vamos a hacer y de la forma que los vamos a hacer el microservicio, es el diagrama de arquitectura. Este diagrama lo que hacen o lo que representa básicamente es un mapa gigantesco y tienen muchas cosas que pues si usted lo ve por primera vez es muy seguro que no se entienda muy bien, pero lo que representa básicamente es un flujo, por decirlo de alguna forma, desde la parte externa, que son el tercero, la parte interna, que somos nosotros, y hacia dónde se va toda la información, que sería como una parte, podemos decirlo, externa. En este diagrama podemos ver por este lado de qué forma, en nuestro caso, nos van a consumir a nosotros. Es decir, por medio de una aplicación, por medio de una página web, por medio de alguna pasarela que se exponga, en fin, muchas opciones que se tienen para ser consumidos. Ya en la mitad es lo que nosotros venimos o lo que nosotros estamos construyendo o con lo que nosotros contamos, ya sea cada uno de los microservicios que tenemos expuestos, todas las APIs que tenemos expuestas, las bases de datos, cachés que tengamos, diferentes clústeres de AWS, bueno, un montón de cosas que vienen ahí. Lo que quiero que entiendan de este diagrama es básicamente como la parte de las tecnologías que podemos o que debemos tener en cuenta al momento de incluir en nuestros microservicios. Podemos ver que por acá hay unos pequeños mensajes que si lo ven por acá, pues apuntan a esta cajita que son las bases de datos que tenemos y las cachés que tenemos. Entonces, ya esto nos da una idea de que los microservicios que nosotros construyamos debemos tener pensado que vamos a utilizar ya sea una base de datos para ir a guardar un registro o una caché para ir a consultar un registro y también actualizar esa caché en caso de que ese registro ya se venza, en fin. Entonces, la idea de este diagramita es como tener una idea un poquito más clara de lo que se va a construir y de la forma que más o menos se pueda llegar a construir. Listo. No sé si hasta ahí tengan preguntas, alguna duda. Si no hay nada, entonces seguimos por acá, ya a la parte que es como un poquito más interesante, que es la construcción del microservicio, ¿cierto? Listo, lo que les voy a mostrar es un ejemplito que se ha venido construyendo para una capacidad, que es la que le comentaba, que es la de aceptación de términos, ¿cierto? Listo, principalmente, antes de llegar uno a toda esta construcción de un microservicio, tiene que pasar pues, por varias etapas, ¿cierto? La primera y la más importante es la recolección de información y las aprobaciones de los reusos. Dentro de recolección de información, me refiero a esa, de dónde voy a sacar yo toda la información que tienen esos reusos. Me explico. Los reusos tienen sus propios requests, sus propias excepciones, sus propios response, y yo, cuando a mí me entregan ese blueprint, pues
no me dan como mucha información de cómo se va a llamar ese campo o de dónde voy a yo a sacar ese request, ¿cierto? Lo que se hace en esos casos es ir a consultar, ya sea la documentación propia de esa API o ya bien sea el portal de APIs ¿qué? De API Connect. En el portal de APIs de API Connect, lo que nos podemos encontrar va a ser pues todas las APIs que tenemos suscritas a nuestra aplicación. Por ejemplo, en este caso tenemos Third-Party y de Third-Party nosotros queremos utilizar, no sé, el API de Validate, por ejemplo. Dentro de API Connect, dentro del portal de APIs de API Connect, podemos ver todo lo que son cabeceras, un CUR de ejemplo que nos va a permitir hacer consumos a esa API en ambientes preproductivos si tenemos las credenciales que son, las diferentes respuestas que vamos a obtener, ya sean 200, 400 y todo el cuento. Y entonces esto nos va a ayudar, también el request lo podemos observar acá, esto nos va a ayudar al momento de nosotros construir los objetos, ya sea para el request y el response que vamos a ir obteniendo al momento de hacer los consumos. Ya con esta plataforma de API Connect, ya nosotros podemos tener como un punto de partida para realizar ese mapeo. Entonces, lo que por lo generalmente, o bueno, lo que yo hago es recoger toda esa información, armarme como un archivito de Excel o un archivito de un bloc de notas que me sirva para empezar como, ya solo sea copiar de ese archivito de Excel a Java, un objetivo Java, ¿cierto? Entonces, por ese lado es muy sencillo. ¿Qué más? ¿Qué más? Listo, por la parte de las aprobaciones. Esa parte de las aprobaciones es una parte que a veces se vuelve compleja porque pues esto ya no depende 100% de nosotros, sino que depende de la disposición que tengan los equipos pues, que ofrecen estas capacidades. Estas aprobaciones, ¿cómo se llevan a cabo? Cuando en el blueprint aparezca un reuso del cual no se tiene una aprobación, un ejemplo puede ser este retrieve terms, este de acá, lo que uno hace por lo general es mediante un correo que va pues, dirigido al líder del equipo productor, se le pide la suscripción o la aprobación de la suscripción de ese reuso. Antes si el reuso no está suscrito o si no tenemos la aprobación de esa suscripción, pues no podemos consumirlo ya sea en ambientes preproductivos, entonces nos va a empezar a fallar pues ahí el servicio. Listo. A ver, cuando ya tengamos entonces toda la recolección de la información y las aprobaciones pues ya listas y verificamos que tenemos consumos exitosos a esos reusos y que podemos ya empezar a construir nuestro microservicio, tenemos que empezar a definir un camino, ¿cierto? La idea es que primero definamos las clases que vamos a utilizar, las tecnologías que vamos a utilizar, las fortalezas que tenemos y las debilidades que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Lo ideal antes de yo empezar a tirar código es como armarme mi propia ruta a seguir. Entonces ya sé que tengo tantos reusos, que tienen tantos requests, que tienen de pronto una response, entonces yo ya me empiezo a imaginar cómo va a ser el dominio, qué casos de usos puedo empezar a utilizar, de pronto si necesito adaptadores de bases de datos o de caché en la parte de la tecnología, o si definitivamente solo necesito hacer un consumo sencillito y ya solo necesitaría hacer el consumer para ese reuso. Por la parte de fortalezas y debilidades es ir mirando de eso que yo voy a hacer, que sé y que no sé. Ahí, ¿por qué lo digo? Porque es muy importante y más cuando uno le suelta un microservicio por primera vez. Es decir, pues bueno, ¿y yo por dónde empiezo? O yo qué sé de lo que tengo que hacer. Es muy importante esa parte de comunicarle no solo al equipo, sino de pronto a alguien que sepa, que usted tenga confianza, que le dé una explicadita de cómo empezar, de cómo puedo hacer para mapear estas cosas o cómo puedo empezar a conectar diferentes tecnologías o diferentes bases de datos para hacer lo que necesito hacer. Entonces, esa parte es muy importante antes de yo sentarme como a programar como tal.
Listo, teniendo ya esos dos puntos hechos, vamos a tirarnos por el uso del plugin. El uso del plugin, pues el que ya habíamos visto en diferentes como capacitaciones, es el plugin de arquitectura limpia, es un plugin pues del banco, en el que pues si de pronto alguien no lo conoce, es un plugin que está en un repositorio de GitHub que nos va a ayudar como a armar la estructura o el scaffold de carpetas de un microservicio. Por ejemplo, para uno empezar un microservicio reactivo, el plugin le da a usted todas las herramientas necesarias para dar inicio a la construcción de ese microservicio. Es simplemente seguir unos pasitos que le van dando acá, como la creación de la carpeta como principal, darle nombre a su proyecto y diferentes cosas que requieren la configuración, ¿cierto? De Gradle, de las versiones del Java, etcétera. Dentro de este plugin también podemos encontrar pues, más ayudas que nos van a servir al momento de crear diferentes cosas. Por ejemplo, nuestros modelos, los casos de uso, los diferentes driven adapters. Podemos ver acá que tiene driven adapters para muchas cosas, para bases de datos, para Redis, colas, también bases de datos con R2DBC, que son los driven adapters utilizados para la programación reactiva, que es lo que nos concierne en este caso. Y también driven adapters para hacer los consumos pues, a nuestros reusos de forma reactiva. Por acá también tenemos los entry point. Los entry point van a ser, en otras palabras, como el API REST de nosotros, en el que vamos a empezar a exponer pues, los diferentes endpoints o los diferentes métodos REST que va a tener nuestro microservicio, que van a ser pues, consumidos ya sea por un API o por dentro de otro microservicio, en fin. Dentro del plugin también tenemos la posibilidad de generar helpers. Dentro de estos helpers, por lo general, se suelen incluir clases que nos ayuden con un ejemplo puede ser con la homologación de pronto de documentos por código. También nos sirve para de pronto tipos de formatos de fecha específicos que necesitamos para un reuso en específico. Aquí entre los helpers, pues aquí eso ya es como decisión o la necesidad que va teniendo cada desarrollador en cada momento en el que pues vamos a meter lo que necesitamos ahí. También el plugin nos permite generar una plantilla básica de un pipeline de build. Esto pues lo que nos hace es generar un YAML en el que nos da como una serie de tareas poquito básicas que se pueden ir acomodando dependiendo de la necesidad, pero lo que nos da es una idea pues muy general de lo que podemos hacer con ese pipeline. También nos genera un artefacto de pruebas de aceptación, pues ese artefacto también es un demo que está muy completo, que tiene ejemplos pues muy interesantes. Creo que el ejemplo que montan es un ejemplo sobre una cosa de mascotas, si no estoy mal, y pues nos da como una idea muy general de cómo hacer una prueba de aceptación de la mejor forma, utilizando el plugin de Karate. Y también podemos generar un script sencillito de pruebas de performance con JMeter, que es lo que vamos a ver más adelante. Adicionalmente, este plugin, cuando uno crea un microservicio y cada vez que va a hacer un build de ese microservicio o que se va a ejecutar por un pipeline de build, se va a ejecutar una tarea que valida la estructura. ¿Esto para qué? Para que dentro de lo que nosotros estemos construyendo, precisamente no empecemos como a violar ciertas reglas que debemos seguir para mantener una arquitectura limpia, ¿cierto? Esto lo que hace es validar de pronto que no estemos importando dependencias en sitios donde no debemos importarlas, por ejemplo, que el dominio no dependa absolutamente de nada, sino que sea único. Entonces, esto lo que nos ayuda es como validar todas esas cositas que de pronto a veces, por no estar muy acostumbrados a manejar este tipo de arquitecturas, pues se nos pasan. Y ya otras diferentes opciones que nos van a permitir para en caso de que queramos de borrar un módulo y cosas varias. Una vez que ya tengamos como más o menos una idea general de lo que podemos hacer con el plugin, pues ya podemos empezar a tirar código, ¿cierto? Que eso es como lo más chévere.
Por lo general, lo que uno empieza a hacer es ir definiendo poco a poco lo que sería el dominio y los casos de uso que se van a implementar. Lo que les comentaba del mapeo, aquí es muy importante porque podemos ver que ya cuando tengamos esos datos mapeados, ya simplemente es traducirlos a código Java. Es decir, si yo ya sé que tengo por acá un reuso que el request va a ser una versión un true que va a ser una acceptance o un false que va a ser una acceptance, pues yo ya solo copio y pego eso en código Java y eso casi que sale pues solito. Adicionalmente, lo que se hace dentro del modelo es generar las diferentes interfaces de conexión. Por ejemplo, este de Acceptance Terms es una interfaz que va a retornar un mono y que va a recibir por acá un request que viene del body y un Terms ID. Más o menos ahí uno empieza a definir como los diferentes casos de uso, por decirlo de alguna forma, que va a tener pues nuestro microservicio. Más adelante en el use case, en el módulo de los use cases, lo que nosotros hemos venido planteando es contar con un use case principal para que de alguna forma se controlen ahí o se pueda controlar ahí como el flujo de la sincronización, la orquestación de todos lo que vamos a implementar. Más adelante les voy a mostrar como todo este flujito, qué es lo que hace, que más o menos se pretendía o que se pretende cumplir con estas cosas. Entonces, más adelante se los voy a mostrar. Vamos a empezar por acá con los Driven Adapters. Podemos ver que por acá pues no tenemos ningún tipo de conexión a una base de datos. Pues entonces pues solo tenemos simplemente Driven Adapters que van a conectarse a los reusos que tenemos mapeados, ¿cierto? En los blueprint y que lo hemos visto anteriormente. Y por acá, también dentro de la misma infraestructura, tenemos nuestro API REST, que si bien para este caso hay de pronto que es como un puntico de mejora, si utilizo este tipo de API REST, por lo general para microservicios reactivos hay dispuesto otro tipo pues como de punto de entrada, por decirlo así, que se los voy a mostrar a continuación. Es un poquito diferente y que está como más adaptado precisamente para microservicios reactivos. Lo que hace esto es básicamente de que de esta forma se expongan como los diferentes endpoints que se van a utilizar, ya sea por un API o por otro microservicio, se mapean de esta forma y a cada uno de los endpoints que vamos a tener se le va a asignar un handler. Pues en este handler lo que se hace es con un poquito esta lógica que se está viendo acá dentro del mismo API REST, pero es muy similar a lo que nos podemos encontrar de pronto en algunos otros microservicios que utilicemos de base. Pero lo que les quería mostrar era básicamente el flujo que se trató de construir en este microservicio. Principalmente es una petición post, es un post que lo que se hace es recibir pues un request en el que nos va a llegar algo que se llama un enrollment ID, que es enrollment ID o enrollment key, tiene por dentro ciertos datos que vamos a desencriptar primero que todo antes de hacer cualquier llamado a un reuso para obtener datos importantes que nos van a servir a lo largo del flujo. Lo que se hace aquí es básicamente desencriptar toda la lógica de desencripción. Podemos ver que pues, no es un tipo de lógica pues, que utilice programación funcional, sino que simplemente nos encargamos de desencriptar eso y de hacer un mapeo de datos que necesitamos para el request. Aquí es donde ya empieza como a verse un poquito más esa parte reactiva, en el que empezamos viendo un monodeffer, que si de pronto nunca lo hayan visto, este monodeffer lo que nos permite es parar de alguna forma o esperar el flujo que se viene siguiendo antes de que se construya pues todo este mono, ¿cierto? Lo que hace este monodeffer es básicamente, es que no sé cómo explicarlo bien, sino como cortar de alguna forma o poner ahí en stand-by la construcción de ese mono para que pues no se construya hasta que no se llame, hasta que no se quiera utilizar dentro del flujo. Que para este caso
es cuando ya se tenga toda la lógica de desencripción y que ya se sepa que ya ese dato, esos datos que necesitamos, pues de forma segura ya los tenemos. Entonces, lo que hicimos fue simplemente esperar que ellos ya se tuviera y antes de construir pues todo este flujo de acá. Lo que hace este llamado use case de acá es básicamente lo que les mostraba ahorita, el use case principal. En este use case principal, de acuerdo al blueprint, podemos llamar estos dos consumos de forma paralela porque pues, no requieren de datos que vengan de la respuesta de ninguno de los dos. Para lograr eso, lo que se hizo fue un monozip, que el monozip nos permite precisamente eso, mandar dos consumos de forma paralela. Ellos se van a consumir dependiendo pues, del orden de llegada que tenga dentro del flujo. No siempre va a ser primero el que está aquí arriba y después el de abajo, eso no interesa. Y lo que va a hacer después de eso es como que juntar las respuestas que se obtuvieron de los dos consumos en algo que pues, se conocen como diferentes tuplas de alguna forma, en el que se guardan por diferentes, pongámosle así de esta forma, diferentes casillitas, los diferentes response que vamos obteniendo, ¿cierto? Después de que esos consumos se hayan realizado, lo que se hace es ya ir a tirar por el siguiente consumo. El siguiente consumo que tenemos, pues es qué pena, este no es este de aquí. Este de acá, el de Prepare User Data. Este consumo lo que nos va a hacer es simplemente ir a consumirlo básicamente ahí hasta el consumer para que se obtenga, de acuerdo con este body que se le mandó por el request, obtenga unos datos y ya esos datos, como podemos ver más adelante, se van a utilizar en el siguiente reuso. Por eso estos dos no se pueden consumir de forma paralela. De igual forma, siguiendo aquí con el flujo y con el blueprint, podemos ver que el tercer reuso que vamos consumiendo por acá es el de Personal Finance Repository, pues este es un reuso que también de la misma forma no puede ser consumido de forma paralela porque requiere pues de ciertos datos que no se tenían o que se tienen de una respuesta de otro reuso. Cuando ya se haga o se haya completado todo el flujo de los consumos de los reusos, lo que venimos a hacer es armar de cierta forma lo que va a ser, podemos llamarlo ya, la respuesta de nuestro microservicio. Lo que hicimos acá fue, mediante un map, coger las diferentes respuestas que obtuvimos de los reusos para que pudiésemos armar esa respuesta. Es decir, que aquí obtuvimos todas las respuestas que hemos obtenido a lo largo de esos consumos para ir armando los diferentes objetos que hemos visto en el DO que necesitábamos. Otra cosa importante, lo que les comentaba, lo de las tuplas. Este get T2 es la tupla que se obtuvo al momento de que el monozip terminara el consumo, ¿cierto? O sea, esta tupla que corresponde a este de acá es lo que se está guardando en este acceptance date. Entonces, de esa forma se pueden gestionar esos consumos cuando se hacen de forma paralela. Y ya por último, pues esto ya es de otra cosa para guardar logs de trazabilidad, pues que eso no nos importa pues como en este momento. La idea era como que vieran un poquito ese flujo que se siguió acá, que me pareció como interesante por las diferentes cosas que implementaba. Entonces, pues eso, no sé si de pronto ahí tengan alguna duda o algo para comentar. No, está muy bien y me parece muy buen ejemplo. Efectivamente, y el verlo desde el diagrama del blueprint hasta acá. ¿Me vuelves a mostrar un momentico la parte de la desencripción? Ah, claro, sí, señor. Este de acá.
Ya. Ese porque no es por flujo, porque, pero espérate, bueno, ahí está creando es body request, y body request a partir de decrypted data. Digamos que todo esto aquí es normal, si no necesita ser asociado con nada de flujo, pero la desencripción, ¿dónde apareció? Ah, ahí, la línea Acá. 92. Mm, La desencripción pues se realiza a través de Cypher, ¿cierto? Pues esta configuración, pues se obtiene un secreto, se obtienen diferentes cosas para armar ese objeto de Cypher, bueno, esa funcionalidad de Cypher, y se desencripta a través de eso. Entonces, digamos, aquí, por ejemplo, pues como tal parte reactiva, no se tiene en cuenta precisamente por eso, porque pues eso ya viene de Cypher, entonces ya simplemente obteníamos los diferentes campos y armábamos el body request como tal que necesitábamos empezar a enviar. ya. Por lo que, aunque es lento, no es entrada-salida. ¿Cómo, perdón, no, Jaime? Porque eso es lento. Normalmente una descifrada, pues descifrar es lento, entonces uno podría decir, no, metámoslo, pues, o hagámoslo reactivo para que no necesite hacer un bloqueo en la línea 92, pero entonces supongo que sí lo bloqueo porque de todos modos no es entrada-salida, sino cálculos, y puede ser lento, Ujú. pero es porque está sobre un thread de CPU, me imagino. No, no sé. Pues porque ese CypherBin lo hizo Bancolombia, ¿no? Sí, correcto. ¿Y por qué no lo hicieron? Pues mi pregunta es por qué no lo hicieron reactivo. Entonces, pues me estoy intentando dar una respuesta que es porque pues en el fondo sí es bloqueante, porque, porque es que por más que él no sea bloqueante, pues no es bloqueante. Bueno, mentiras, no sé. No me convenció mucho mi respuesta. No sé, que no lo hicieron reactivo. Listo. Pero como tal, es porque pues está así y hay que usar ese. Y listo, ya. Ujú. Entendí. Listo. Pero bueno, entonces ya cuando toda esa parte del flujo y toda esa parte que estábamos viendo ahorita, pues ya acabó, pues ya venimos de nuevo al API REST, en el que vamos de alguna forma, mapear ahora sí la respuesta que vamos a devolver en el microservicio. Entonces lo que se hace es básicamente unas pequeñas validaciones que necesitábamos, pues por diferentes casos de uso que fueron pues, apareciendo, ¿cierto? A lo largo pues de la construcción, pero básicamente lo que se hace ya después de terminar todo ese flujo de datos es venir acá y devolver la respuesta que le vamos a entregar pues al API. Toda esta parte de acá que ustedes están viendo, todo esto ya viene pues, enfocado a lo que es el manejo de los errores, que pues el manejo de errores en sí es un poquito tedioso, más que todo porque hay que mapear, que son lo que vimos ahorita, toda esa cantidad de excepciones que nos podemos encontrar dentro de los reusos, entonces pues hay que tenerlas todas en cuenta. Para ese mapeo, las excepciones, pues lo general en el equipo fue lo que hicimos, son enumeraciones, en la que ya tenemos pues los códigos listos, los VPs que debemos devolver, los mensajes que debemos devolver y los códigos HTTP que debemos devolver. Esto pues ya, digamos, de cierta forma se ha estandarizado no solo en el equipo, sino que hemos visto que muchos equipos ya pues siguen como esta metodología, entonces digamos que ya está como más interiorizado. Si alguien pues, necesita un ejemplo, ya creo que se puede ir a mirar muchos de los repos que están ya implementando reactivo y pues se puede dar una idea pues muy chévere de lo que se puede hacer y lo que se puede implementar. Pero como pueden ver, todas las excepciones que vimos están mapeadas, tienen su propio código y pues si acaso se necesita ingresar una nueva excepción, pues solo es venir a modificar esta partecita de acá. ¿Qué más les podría mostrar? Bueno,
Cuando ya se termina toda esta parte de flujo y ya usted ya armó todo su flujo re bonito y ya le quedó súper bien montado y ya consumió en Postman exitoso en local su primer 200, pues viene la parte divertida, que es la parte de las pruebas. Por lo general no debería ser así, pero es lo que uno pues, hace como ya de último cuando ya montó todo esto, ¿cierto? La parte de las pruebas en reactivo o con esta nueva arquitectura, pues se ha venido utilizando lo que es Mockito. Mockito pues nos ofrece pues muchas herramientas que podemos utilizar para hacer ese tipo de pruebas, pero hay que tener varias cositas en cuenta antes de yo sentarme a hacer una prueba. Esas cositas pues yo las tenía por acá. Bueno, no, qué pena, ahí me estoy saltando mucha cosa. Y es que me falta otra cosa importante que también podemos tocar en este momento, y son los archivos de deployment. Estos archivos de deployment, pues más que todos estos archivos de acá, es muy bueno empezarlos a construir de primerazo, más que todo este config map, y lo pues populando cada vez que uno vaya incorporando cosas. ¿En qué consisten los archivos de deployment? Básicamente es los archivos que uno va a construir, que esto ya también, pues no hay necesidad de construirlos a mano ni de cero, porque de esto ya hay muchos ejemplos, no solo dentro del banco, sino que hay muchas wikis que ya a usted casi que le dan el template por defecto que uno tiene que utilizar para este tipo de microservicios. Entonces, muy seguramente se van a encontrar con o ya sean dentro de su equipo o en otro equipo que tengan o utilicen este mismo plantilla. Pues en nuestro caso fue lo que nosotros implementamos porque pues no había mucha documentación para el momento en el que se empezó con esta tecnología nueva, entonces empezamos casi que a copiar de otros equipos y a ir refinando poco a poco dependiendo pues de las necesidades o de los problemitas que nos iban surgiendo. Pero es muy importante. Daniel, Cuénteme. qué vergüenza volverte a preguntar, pues, No, tranquilo. me tienen que dar plata para que yo no pregunte. Eh, Excelente el comentario que haces de que pues ya hay templates y que efectivamente esto no es que uno se lo invente desde cero ni que tenga que saberse la sintaxis para empezar a escribirlo, es lo normal. Pero ¿qué aspectos evaluaron que es importante configurar? Porque uno a veces ve los templates del banco y hay muchas cosas que nadie las toca y que sí son importantes. Por ejemplo, ahí estoy viendo los recursos, requests, limits, y no todas las aplicaciones tienen la misma cantidad de memoria ni usan lo mismo. Los proofs, que también veo que muchas veces los proofs son casi los mismos para todo el mundo, cuando la verdad es que no todo el mundo sube a la misma velocidad. Correcto. O el tema de HPA, que también he visto que muchas veces hacen HPA con solo memoria y uno dice, pero esto no consume memoria, lo que consume es procesador o cómo es la cosa. Entonces, y a veces uno no ve que usen las cosas nuevas de Kubernetes y uno no ve, por ejemplo, VPAs. ¿Cómo evitar, y esa es la pregunta, cómo evitar que el template nos mate la creatividad? Porque un template, pues uno llega, lo pone y como le funcionó, uno pues cree que está bien, pero pues evidentemente, ¿cómo, cómo evitar que el template que uno cogió, que además puede ser viejo, no aproveche las cosas nuevas o que tenga un valor acá que dice, no, es que es con memoria o es con 85% o es por tanto y uno pues nunca le metió la mano y dice, no, pero en mi caso no es por memoria o es por CPU o es por tal cosa. Sí, no sé si. Claro, no, ahí te respondo. Digamos, sí, tienes toda la razón, don Jaime. Digamos, si uno coge una template y créame que a veces, si usted le funcionó, es muy poco probable que usted la revise, ¿cierto? Si es que ya le desplegó, ya usted cumplió con su objetivo en muchas ocasiones por temas de tiempo, porque su objetivo no era, pues, modificar ese template, sino funcionar, ¿cierto? Pero tiene mucha razón. Y, de hecho, pues, de ese copy y pega de las templates, nos surgió una vez un problema que ya les voy a comentar. Dentro del archivo deployment, es muy importante estar muy alineado a las diferentes cosas que salgan dentro de los grupos tanto de cloud como los grupos de seguridad. ¿Por qué? Porque hace poco se representaron diferentes vulnerabilidades, se manifestaron, no,
¿cómo decirlo? Bueno, sí, alertaron de varias vulnerabilidades que se estaban presentando en estas plantillas. Por ejemplo, porque no se tenía un security context de esta forma, porque se tenían pequeños huecos ahí de seguridad, ya sea en el archivo deployment, porque se tenía que todos los usuarios, perdón, el archivo Dockerfile, porque se tenía que todos los usuarios tuvieran todos los permisos, en fin, una serie de vulnerabilidades que se fueron presentando que pues nacen de ese mismo copia y pega de las templates que sirven, ¿cierto? Pues entonces ahí la respuesta sería estar como muy pendientes a lo que comentan estos equipos, a lo que de pronto salen en lineamientos nuevos del banco, también estar muy pendientes con algo que es pues, muy importante y es lo que usted mencionaba, el tema de los recursos. Efectivamente, no todos los microservicios pues, consumen lo mismo. Hay un microservicio que puede ser que puede ser muy basiquito y que solo necesite pues muy poquita memoria, muy poquito CPU y otro que sí tenga una cantidad de consumos al día impresionante o que tenga picos de consumos muy altos al día y que tenga la misma cantidad de ese micro basiquito, pues todos esos temas y todos esos pues como esos pequeños detalles que van saliendo se pueden evidenciar muy fácil en, por ejemplo, para el tema de recursos en pruebas de performance. Lo mismo el horizontal pod autoscaler, que de pronto con 2 pods en un pico muy alto, pues no va a ser suficiente soportar toda esa capacidad del microservicio. Entonces hay que ir como ajustando de cierta forma esos temas de los valores y de recursos mediante pruebas, mediante de pronto porque no falta el incidente en producción que se presente porque se cayó ese microservicio por, porque no tenía los suficientes recursos, que no es la idea, pero pues ese tipo de cosas lo van a uno como pues volviendo un poquito más quisquilloso con este tipo de templates. Y lo que les quería comentar de ese copy y pegue que nos pasó fue precisamente en este tipo de plantillas que son para los JWT. Llegó un punto donde nosotros no teníamos esta partecita acá muy sencilla que se ve, pero no teníamos ese pedacito y resulta que por no tener ese pequeño pedacito que vimos por ahí en una plantilla en la que nos basamos, pues nunca nos estaba autenticando con JWT, entonces no había ningún tipo de seguridad, básicamente. Entonces, es eso, es como de pronto muy pendiente de lo que vaya surgiendo a medida que uno va como aprendiendo y estar muy pendiente de los grupos. Listo, entonces, bueno. Excelente la respuesta, mil gracias. Me muestras un momentico de deployment y nos navegamos un ratito, porque ahí tenemos varias partes, efectivamente. Listo, ahí está la parte del spec, donde está el template, donde está otra vez el spec en la línea 43, porque si quiero que nos recuerde la importancia de que todos estos security contexts efectivamente tienen que seguir el lineamiento que seguridad nos está pasando. Y eso no lo tenían muchos templates, o mejor dicho, no, el template original no lo tiene. Y efectivamente lo que buscamos es lo que dice en la línea 50, run as non-root. Pero ¿con qué identidad? Entonces ahí está el grupo, el usuario y pues, y el otro grupo, el grupo de file system y el grupo de ejecución. Más adelante viene la definición del container, donde está resources, que está con cuánta CPU y memoria arranca y con cuánta CPU y memoria sube. Cosa que casi siempre está cuadrado por valores que se definen en el pipeline, pero casi nunca nadie los cambia. Y a veces eso hay que medir, pues el programador es el único que sabe esto va a consumir más memoria o no, esto es chiquitito o es cuál. Entonces, ni para usar más recursos ni para usar menos, pero cuando se necesiten más, aumentarle que arranque con más recursos. Después viene, bueno, eso es del config, ahí lo veo. Otra vez el tema del acceso de security context para este container. Y los proofs, que uno cree que siempre van a funcionar, pero no. Eso es importante que los tiempos que estén descritos allá en 87, 88, 89, pues realmente sean para lo que uno hizo, porque si uno sabe que uno está usando, no sé, RabbitMQ o una cosa que de pronto puede tener dificultades subiendo o que pueda
pues no es lo mismo que, no, pues aquí yo lo que hago es invocar servicios que ya van a estar arriba, entonces pues no hay problema. Listo, eso era nada más. Ah, y Topology 111. El Pod Topology, esta parte de acá. Sí. Esto fue por una vulnerabilidad que también salió. La verdad, pues desconozco muy bien a qué se debía la vulnerabilidad, pero de hecho esto tampoco estaba en la plantilla principal. Fue algo que se tuvo que agregar pues, a medida que fueron saliendo estas vulnerabilidades. Sí, la topology spread se refiere a cómo distribuyo yo la carga sobre los nodos. Y efectivamente, el máximo skew se refiere a máximos nodos desbalanceados, porque hay una tendencia a que si yo tengo 3 nodos y necesito 3 pods, pues que estén balanceaditos y que estén 1, 1 y 1. Pero eso no es necesariamente así. La política que describe cómo se balancean y cómo se distribuyen es Topology Spread Constraints. Yo no tengo tampoco claridad y quería, pues mi pregunta era precisamente por qué introdujeron esto, que yo no lo había visto en la plantilla de Bancolombia. Pero sí, me quedo con la curiosidad de por qué quisieron resolver introduciéndole un máximo desbalance, porque pues se ve que en la 102 están introduciendo o definiendo que máximo yo puedo tener, no sé, sí, volviendo atrás al ejemplo, que tengo 3 nodos, que 3 estén en un solo nodo. Eso tiene sentido cuando yo estoy reiniciando nodos o cosas así por el estilo, eh, para que nunca un nodo quede con demasiados, pero pues no sé realmente, me hubiese gustado alguien que nos ayude a salir de la curiosidad y nos cuente después. Mil gracias, Daniel, pero ya. Listo. También tenemos, aparte del deployment, estoy viendo que tenemos esto que son elementos simplemente para el controlador de deployment. Tiene el config map, que es lo de siempre. Tenemos el de HPA, muéstrame 2 segunditos de HPA, que ahí es donde está si estoy haciendo HPA por CPU o por memoria. Ahí estoy viendo que lo estás haciendo por CPU. Y hay que ver si en una aplicación Webflux realmente yo voy a consumir más CPU o más memoria, porque a veces si yo lo que estoy haciendo es llamando muchos mensajes y orquestando, como vimos en el blueprint, que yo estoy llamando 2 para obtener una data y con esa data llamar a otro, de pronto lo que puede suceder es que se aumenta más la memoria, más que la CPU, porque la CPU no es que se ponga a hacer mucho, excepto para lo de Cypher. cifrado o descifrado, ese sí consume mucho CPU. Pero aquí solo estoy viendo que, por ejemplo, esta CPU, el mensaje para todos es, uno tiene que saber qué hace su aplicación para saber qué realmente es lo que va a llevar a que se agote en un microservicio. ¿Se va a agotar mi memoria o se va a agotar mi CPU? Listo, muéstrame un momentico. Y los otros son los de Istio, que está Correcto. Application Policy, que son las políticas que va a aplicar, pero bueno, muéstrame el gateway primero, porque yo creo que ese es el primero. Listo, ahí está gateway, que es un elemento de Istio, que es cómo voy a salir a la calle. Está el virtual service, que es el que va a tener el mapeo, el URL. Listo, eso está bien. Pero estos URL deben cumplir con Authorization Policy y con Request Authentication, que son los que nos estaba mostrando, que efectivamente, mil gracias, Daniel, por mostrarnos. Ahí está, por JWT, porque está claro que la política de autorización va a utilizar JWT gracias a la puerta de entrada que nos ofrece el Virtual Service de Istio. Y el otro, el Request Authentication, ese es también con JWT, utilizando el header Authorization Bearer, pero con un token JWT. Listo. Ok, entendido. Y ahí Listo. simplemente issue JWK. Ese es el store, el Trust Store. Bueno.
Gracias. Listo, muchachos. Entonces ahí como comentamos, estos son como los archivos de deployment que necesitamos en este caso para desplegar en AWS, ¿cierto? Para OpenShift, pues hace mucho tiempo no lo trabajamos, pero pues se necesitaban algunos archivos un poquito similares. Entonces es muy importante tenerlos en cuenta. Listo, antes de seguir, que no me vaya a faltar, que no me vaya a saltar nada más por acá, ¿qué más? Bueno, este es un puntico que les tenía acá, que les quería comentar, si es que esto me colabora. ¿Qué es esta parte de Istio? Fue un problemita que tuvimos, más bien un problemita, no como un detalle que no tuvimos en cuenta. Y es que, pues por lo general, uno puede tener dos tipos de microservicios, ¿cierto? El microservicio que se va a consumir, pues que es apificado y que se va a exponer ya sea a otro equipo o un tercero, pero a través de un API, ¿cierto? Y hay otros microservicios que podemos crear para el equipo, para ya sea logs de monitoreo, pues un poquito más transversales de pronto, pero que en resumidas cuentas van a tener conexión con nuestros propios microservicios dentro de nuestro propio namespace. Resulta que para esos casos, eh, la configuración de Istio cambia un poquito. Hay que agregar unas líneas por si de pronto les llega a pasar dentro de la Authorization Policy. Lo que hay que agregar y lo que hay que tener en cuenta es que, se me perdió por acá, era este, no era este, Eh, esta parte de acá, en la que uno le tiene que indicar pues a Istio que se puede conectar sin necesidad de un JWT, ¿cierto? Para los microservicios o para las cosas que uno tenga desplegados dentro del mismo namespace. Entonces, si de pronto en algún punto necesitan, o y de pronto no lo sabían, construir un microservicio para que sea consumido dentro del mismo clúster de AWS, pues ya saben que es importante asignarles estas lineecitas acá en la parte de la Authorization Policy para que se lo tengan en cuenta. Eso como manera ahí de anécdota, pues. ¿Qué más? ¿Qué más por aquí? Ya vamos con el paso de las pruebas unitarias en Mockito. Voy a ir un poquito más rápido en este tema porque pues las pruebas acá son un poquito más sencillitas. Entonces lo que les iba a mostrar era lo siguiente. Por lo general, uno tiene, antes de empezar a hacer una prueba, pues usted tiene que saber qué es lo que va a probar. Y para darse una idea de lo que va a probar, en el banco pues hay una serie de, por decirlo así, restricciones sobre las clases y sobre el tipo de cobertura que uno espera o que se espera tener de su código. Por lo general, pues uno no va a probar que de pronto en el dominio todo sirva, ¿cierto? Un test unitario a una clase donde se está definiendo pues un objeto, pues no tiene mucho sentido, ¿cierto? Y sería como hacer una prueba innecesaria ahí. Pero lo que viene siendo use case, de pronto los driver adapter, de pronto en la infraestructura los API REST o los handlers, como los mostramos en el otro ejemplo, o los helpers, pues esas son cositas que uno se debería de tener con pruebas unitarias. Teniendo ya claro como lo que uno va a probar, la idea es empezar a ir montando las clases de test. Muy importante la notación para que se extienda de Mockito, ¿cierto? Y que podamos utilizar diferentes anotaciones o diferentes cosas propias de Mockito dentro de esta clase. Otra cosa muy importante, y esto pues si es primera vez que se están haciendo este tipo de test, es muy probable que les moleste, y es esta parte de crearse los mocks. ¿Para qué se crean estos mocks o cuál es el objetivo de crear estos mocks? Pues básicamente es para que todas las dependencias externas que uno tenga dentro de su caso de uso, en este caso que vamos a probar, pues se moqueen, ¿cierto? ¿Qué me refiero con moquearse? Pues que sean simplemente como unos dummies ahí que el test sepa que existan, pero que no vayan hasta allá a hacer algún consumo, por ejemplo. Eso es muy importante porque al principio eso es una mata de errores que usted le van a salir y de pronto no se puede identificar muy bien por qué, pero es muy seguro que sea por eso, porque de pronto alguna dependencia que uno tenga, pues no está moqueada. Otra parte que ya es más importante y es la parte aquí de los tests.
algo que es bueno seguir, que yo lo tengo por acá anotadito, que es bueno seguir a la hora de hacer test, es la parte de arrange, act y assert. Esto es pues como una técnica de test unitarios que se pueden utilizar y que se pueden aplicar para muchos otros tipos de test, pero lo que nos dice esto es que primero tenemos que preparar como todos los requisitos para hacer los tests, que es más o menos un poquito eso que les mostraba de moquear todas las dependencias externas, de también dejar todo listo para que lo que sean como respuestas esperadas, toda la parte de los datos de entrada que yo necesito es tenerlos claro, toda esa parte corresponde pues como a esa primera A. La segunda, pues como tal, ejecutar el test y la tercera es la de verificar pues los resultados. Eso se ve más claro aquí en este test de acá. Ya teniendo todo esto listo, esta parte de arriba, lo que tenemos que hacer ahora es venir a preparar como las respuestas que yo quiero que valga la redundancia, respondan mis cosas. En este caso, mis casos de uso, mis interfaces, mis adaptadores, en fin. Aquí lo que hicimos fue básicamente decir que cuando este método de acceptance o este caso de uso fuese llamado, ¿cierto? O sea, si hiciera un llamado dentro del flujo real a esta parte de acá, pues básicamente lo que yo quiero es que me devuelva algo que yo sé que o que yo mismo construyo. Para esto, pues se construye acá un metodito. Hay veces que se pueden ver casos en los que se crea una carpeta que se llama providers y pues dentro de esa carpeta providers, pues uno va como agregando todos esos métodos ahí para de pronto no, no ensuciar o no llenar de código aquí el test, pero bueno, también se pueden hacer aquí mismo, no hay problema. Y la idea es eso, es como armar o crear las respuestas esperadas que yo quiero probar para mi test unitario. En este caso, pues estamos probando pues que funcione bien. Entonces, todo lo que montamos acá, pues es precisamente para que el test funcione. Acá en esta parte, pues ya tiramos como el test como tal, a que se vaya a consumir ese use case, a ver cómo funciona, a ver qué es lo que pasó con eso. Y ya por aquí en esta parte de acá ya empezamos como a ver toda esa parte del assert, ya que yo espero que me responda algo, que espero que algo me responda y también espero que ese algo que me responda contenga este dato. Yo espero que este dato esté dentro de esa respuesta, ¿cierto? Entonces, ahí más o menos es un ejemplito de una prueba unitaria de un caso de uso. Pues, por lo general, estas pruebas unitarias son un poquito facilitas. Ya de pronto las pruebas unitarias de la PIRRE son un poquito más enredadas porque a veces no, los errores que nos pueden salir son un poquito pues, menos descriptivos, pero la idea o la estrategia sería la misma, moquear todas las dependencias y venir a hacer como los tests que necesitamos, primero satisfaciendo pues como las necesidades iniciales, los prerequisitos, que cuando se llame a cierta parte, pues entonces me retorne lo que yo necesito retornar para ese caso específico en mi test. Ya por último, entonces, que me permita ejecutar el test como tal y ya también hacer el mismo assert que vimos, pero pues aquí cambia un poquito la cosa, ya esperando un body de respuesta que yo mismo armo, ¿cierto? Entonces, la estrategia es la misma. Para todas las pruebas unitarias es muy recomendable pues implementarla y de pronto también en aceptación se pueden, se pueden llegar a utilizar. Listo, ¿qué más tenemos por acá? Ah, bueno, algo que también pues es muy recomendable es que no probar los tests al 200 siempre, o sea, que funcionen siempre, sino que mirar que ese test, si yo le mando un campo que puede o que yo sé que me va a estallar, pues que efectivamente ese test me estalle y que no pase porque pues, ajá, la idea no es esa, ¿cierto? Listo, ahora vamos con las pruebas de aceptación. ¿De pronto alguna pregunta por ahí? No, muy bien. Efectivamente, hay que hacer pruebas unitarias como lo que nos estás mostrando. Eh, esas, en el fondo, son claramente responsabilidad de ustedes, pero
no consumen mucho tiempo, o sí, o mejor dicho, entre pruebas unitarias, pruebas de aceptación y pruebas end-to-end y pruebas de performance, ¿cuáles son las que consumen más tiempo? Pues cosa curiosa y de pronto por experiencia ya que uno lo va cogiendo, eh, en mi caso las pruebas unitarias son las que de pronto llevan más tiempo porque son muy quisquillos. De verdad que a veces salen errores que en un microservicio yo probé exactamente la misma forma, pero aquí ya no me sirve por algo que estoy haciendo mal o que de pronto no tuve en cuenta. Entonces de pronto por ese tipo de temas, las unitarias pueden llegar a ser un poquito más cansonas, pero pues son cosas de irlas trabajando. Ya, ok, gracias. Listo, entonces ahora entramos a lo que vienen siendo las pruebas de aceptación, que como ya les mencionaba, el plugincito pues nos genera precisamente un artefacto de prueba con las carpetas que necesitamos, los archivos más o menos que necesitamos para hacer la prueba de aceptación. Una prueba de aceptación está basada principalmente en un insumo SOA, que son los features que veíamos aquí en el DO. A ver si esto me carga. Y son estos escenarios funcionales, ¿cierto? Entonces, la idea y se espera de que todos los escenarios que se plantean aquí pues sean probados en las pruebas de aceptación y en las pruebas de end-to-end, ¿cierto? Hay casos donde sacar todos los escenarios es imposible, ya sea porque el reuso que estamos implementando o alguno de los reusos pues no responde de la forma que se espera o es muy difícil sacar una excepción de ese tipo porque casi seguro siempre va a responder bien. Entonces, obviamente hay diferentes excepciones que hay que tener en cuenta en ese tipo de escenarios, ¿cierto? Pero lo que les quería mostrar es eso, que una prueba de aceptación pues parte precisamente de los features que presentan los SOA para que se prueben y pues en teoría son muy facilitas de armar, ¿cierto? Digamos que hay una parte principal que es un background, que en el que vamos a definir diferentes cosas que se van a utilizar durante la ejecución de cada uno de los escenarios. Estas cosas pueden ser alguna cabecera que yo quiera ya definir ahí desde el principio y que no lo tenga que definir pues estrictamente en cada ejecución de un escenario. De pronto hay ocasiones en las que también se pueden presentar que yo puedo hacer funcioncitas ahí que me van a permitir generar campos numéricos aleatorios, como por ejemplo para tratar como esta parte de acá, como para tratar de simular un consecutivo de algo o para obtener una fecha específica. Bueno, en fin, la idea es que en este background se presenten o que se instancien como todas esas cositas que sí o sí vamos a utilizar a lo largo de cada uno de los escenarios. Otra cosa importante que hay que tener en cuenta para las partes de las pruebas de aceptación es el archivo de karate config. En este archivo lo que se pretende es definir como la configuración inicial que se deben de tener a lo largo de los ambientes por los que se van a pasar las pruebas. Es decir, el archivo karate config nos va a permitir, entre muchas otras cosas, obtener variables de entorno que podemos pasar por pipelines, puede ser, y que se van a utilizar en los escenarios. Un ejemplo puede ser un JWT que yo genero en alguna paginita y para evitar que se me venza o quemarlo por acá, pues yo lo paso mejor por pipeline cada vez que voy a ejecutar una prueba. Entonces, para yo pasar eso, yo necesito, primero que todo, declarar la variable para poder que se use. Adicionalmente, yo sé que a través de los ambientes hay ciertas cosas que van cambiando. Puede ser un client ID, puede ser un host, puede ser un token, etcétera. Entonces, la idea es que también dentro de este karate config se declaren pues diferentes ambientes para precisamente distinguir variables que se van o que se deben utilizar en ese ambiente específico, ¿cierto? Este archivo y lo que les comentaba de las variables va atado también a un build Gradle, en caso de que lo quieran hacer así. También hay otras formas de pasar precisamente esas variables. Y dentro del build Gradle
podemos definir precisamente esas variables que vamos a obtener del pipeline. Se pueden definir de esta forma. También hay otras formas en las que simplemente mediante alguna tareita que uno meta dentro del pipeline en el momento de ejecutar la prueba de aceptación que me permita reemplazar un token, pues yo ya pueda reemplazarlo directamente en este archivo y no tenga que venir al build grade a instanciarlas por allá. O sea, hay muchas formas de utilizar esas variables así de pipeline dentro de estas pruebas. Pero ya metiéndonos en cómo hacer un escenario, lo que podemos hacer es empezar primero declarándolo, ¿cierto? Estos nombres salen de los features que nos otorgan la SOA, entonces la idea es que mantengan ese mismo nombre, ¿cierto? Le configuramos los headers que van a tener al momento de hacer el consumo. También podemos utilizar funciones propias de Karate, en las que, por ejemplo, esta del read nos va a permitir ir por acá a un archivito JSON que tenemos declarado con el request y utilizarlo para no tener que mapear acá una chorrera de caracteres aquí mismo, sino que simplemente lo leamos acá y ya se transforma en JSON, ¿cierto? También tenemos que darle la URL y un base path, que esto pues se genera, se declara, perdón, aquí en el background, entonces súper bien, ya lo podemos utilizar ahí sin problemas. Y lo mismo, aquí ya básicamente hicimos como la parte del assert, la parte de la preparación, ¿cierto? De los prerequisitos y todo el cuento, la ejecución del test, por acá en esta parte de aquí ya se va ejecutando el test, por acá en esto, y ya venimos a la parte como tal del láser, donde esperamos que en este escenario pues, nos responda un 200 y que la respuesta pues, que nos devuelva pues tenga que la data sea no nula. Acá se pueden hacer distintas validaciones, no puede decir que la data en un campo específico tenga X valor, porque es lo que yo necesito probar en ese momento, y así sucesivamente. Y la idea es que con todos los escenarios pase lo mismo. Si uno necesita probar un 400, la idea es que uno mande los datos necesarios, ya sea por cabeceras, ya sea por request, por donde sea, para pues, precisamente obtener ese escenario y validar el código o validar el dato que yo necesito validar en ese caso. Eso por el lado de las pruebas de aceptación. No sé si de pronto ahí tengan alguna pregunta para esas pruebas. ¿Tienen algún ejemplo de tablas de cuando uno ve la parte de esa de ejemplos para no La, que sea la tengo, pero es para una prueba en Turing que pues, es muy similar como esas pruebas de aceptación, pero sí, es no, pero básicamente eso. el concepto es ese, mostrarte que Ujú, no siempre tiene que ser uno a uno, sino que uno puede correcto. definir. Dale. Digamos que, bueno, como, para no tener que definir cada escenario, ¿cierto? Y que ya usted simplemente con una lista de ejemplos que yo le mando pueda probar varios escenarios al tiempo, puede ser un caso de uso ahí. Existe algo que se llama los escenarios outline. Estos escenarios outline es básicamente un mismo escenario en el que yo tengo la posibilidad de agregar esta partecita de acá. La idea, ¿cuál es? La idea es que yo agregue esta partecita de acá con los ejemplos que yo necesito, ya sea longitud de campos, etcétera, etcétera, etcétera. Y mediante este nombre de acá, yo pueda venir acá a esta parte de acá y se reemplaza ese valor. Y él internamente él va a pasar por cada uno de los ejemplos a hacer esta validación de acá. Esto tiene más utilidades. Yo puedo agregar campos aquí que yo quiero que se me reemplacen dentro de los ricos que yo le voy a mandar a mi servicio. Por ejemplo, este es un caso de uso. Para hacer eso, pues yo puedo simplemente, mediante las transformaciones de cadenas de Java, reemplazar este carácter y poner el valor que yo tengo o que yo definí aquí en mis ejemplos. Más adelante, si algo les muestro como esta partecita la acentúen. Pero bueno, listo. Ahí ya terminando con el temita de las pruebas de aceptación, hay algo que también hay que tener en cuenta y es esta parte aquí del logback. Pues recientemente por vulnerabilidades y por cosas así han revisado que este archivo tenga, en vez de debug, tenga la parte de info. Yo supongo que para evitar que se expongan credenciales y este tipo de cosas que a veces se pasan por pruebas de aceptación.
Esto pues no impide que ese tipo de credenciales pues se pasen, ¿cierto? Y que pues de pronto no sean o no salgan por ahí en un sitio que alguien o cualquier persona pueda ver. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? No, de aceptación yo creo que pues eso sería como todo el barrido así general que se puede hacer. Eh, Perdona, entonces Cuenta. el procedimiento es, desde el DO, ya las personas de SOA me envían los features, pero escritos así. Claro, Y tú lo tienes que escribir como archivo.feature. listo, que ahí de pronto qué pena, ya les muestro de pronto otra forma en la que los SOA nos comparten esos archivos. Pero aquí de pronto tengo más fácil por aquí. Por lo general, los SOAs también construyen un archivo .feature, pero estos archivos .feature eh, eh, hay que hacer una serie de modificaciones para hacerlos funcionar dentro de las pruebas de aceptación. Acabo de tomar un ejemplo cualquiera, vamos a ver si este lo tiene. Bueno, precisamente este no lo tiene. Por ejemplo. Bueno, pero sí, la idea es esa. La idea es que a veces los SOA presentan esos archivos .feature dentro de lo que nos van a entregar a nosotros, y ahí pues uno a partir de ese archivo .feature pues simplemente y más fácil lo carga acá dentro de las pruebas de aceptación. Pero pues si no lo carga, pues ya uno sabe que dentro del DO tiene como tal también esa información, entonces ya solo sería mapear los diferentes escenarios que ya aparezcan. Listo, bueno. Vamos a ver si me alcanza el tiempo, sí. Rápidamente con las Eh, pruebas de... Cuéntame, Jaime. Perdona, y entonces todas las pruebas, tanto de aceptación y las que nos vas a comentar un poco, pues algo hiciste el comentario de las de Entonces, son responsabilidad de ustedes, ujú. de cada desarrollador. O se la están repartiendo y algunas personas hacen un poquito más estas en tu o cómo está el asunto de distribuir actualmente de quién hace eso. O cada Listo. desarrollador lo hace sus propias y ya. Claro, o sea, la idea y lo ideal, ¿cierto? Es que yo mismo pues no pruebe mis funcionalidades, ¿cierto? Porque yo sé, pues yo sé cómo funciona, ¿cierto? Y de pronto puedo hacer ahí como a las pruebas acomodando lo que va a funcionar, ¿cierto? Eso es como lo ideal. Y lo ideal es que otra persona pues haga esas pruebas de mi microservicio y así. Pero también dependiendo de la capacidad del equipo, dependiendo de la urgencia en la que se necesitan esas pruebas, pues a veces esos pues, se presentan los momentos en los que uno tiene que hacer las pruebas o montar los escenarios y etcétera, etcétera, etcétera. Lo ideal es que de pronto alguien que ya tenga experiencia en este tipo de pruebas y que pueda probar todos los escenarios posibles y que eso salga pues, certificado de la mejor forma, pues se encargue de este tipo de cosas. Gracias. Listo, por acá rápidamente para las pruebas de performance, eh, lo que les comentaba, el pluguicito entonces nos genera una carpetica con algún ejemplito ahí de performance, y lo que nosotros tenemos que hacer es, mediante la aplicación o mediante este aplicativo de JMeter, pues que en el caso de Java 17 y de este tipo de microservicios se está utilizando creo que por estándar la versión 5.5, entonces esa es como la versión de JMeter que se debe utilizar. La idea es que nosotros pues montemos acá, es muy intuitivo la verdad. Hay muchas formas de hacerlo, ¿cierto? Pero la que de pronto para este ejemplo les quiero mostrar, esta que es con un grupo de hilos. El grupo de hilos básicamente nos va a permitir controlar la cantidad de hilos, que también lo podemos llamar como usuarios que vamos a utilizar al momento de hacer las pruebas. Todo esto parametrizable, dependiendo del tipo de prueba que vamos a lanzar, ya sea línea base, carga o estrés. Cada una pues obviamente va a tener una configuración diferente para que pues esto no, pues la idea es estresar demasiado el microservicio y ver hasta qué punto se puede llegar.
También el periodo de subida, que el periodo de subida básicamente es un periodo en el que van a empezar a llegar una cantidad de transacciones mucho más altas que en el resto de la prueba. Por ejemplo, si una prueba dura unos 10 minutos, 15 minutos, la idea es que del minuto X al minuto Y, pues se presenta la mayor carga de, 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 de peticiones, entonces es lo que uno se puede controlar ahí. Y también la duración, pues que es la duración completa pues, de la prueba, ¿cierto? Otra parte importante que hay que tener en cuenta es el tipo, las variables que yo voy a definir. Al igual que en las pruebas de aceptación, yo puedo mandar variables por Python que me van a permitir definir ya sean JWTs, cabeceras, de pronto endpoints que yo necesite pasar sí o sí por una variable porque sí, porque lo necesito por un caso de uso, en fin. Algo que tener en cuenta es no quemar credenciales dentro de las pruebas de performance, porque a veces es muy común yo dentro de un header de la petición o alguna cosa, pues yo le mando un client secret, por ejemplo, de QA. Entonces simplemente se lo mandé por ahí y pues eso quedó ya casi que quemado en código. Entonces la idea es que eso se pase por Python. Que también se puede pasar por Python, bueno, muchas cosas que ustedes vean necesarias y que necesiten, se pueden pasar por Python. Lo ideal de una prueba de performance y pues es que siempre apunta a 200, eso es como el ideal, a veces es difícil, entonces hay que buscar alternativas o estrategias que nos permitan llegar a obtener ese 200, revisar muy bien cómo está la construcción del microservicio, etcétera, para pues, asegurar sí o sí ese 200 la mayor cantidad de veces posibles, porque pues por lineamientos y por cosas así, ya no se permite evaluar diferentes escenarios y diferentes códigos diferentes al 200. Pero una prueba de performance es muy sencilla. La idea general es que mediante este plugin que... Pregunta, pero a mí me confundí. Pero uno a veces puede entregar un 201 que es aceptado, o un Bueno, claro, 200. Sí, cualquier 200. Te estás cualquier refiriendo. escenario exitoso. La idea es que sea exitoso, ¿cierto? Que no sea de pronto un 400, un 500, así como un error que sea, pues, que no sea, pues, un escenario exitoso, ¿cierto? Ya. Listo. Pues, entonces, la idea de una prueba de performance es que mediante una operación o mediante una transacción, eh, le carguemos nosotros un request y pues se manden una cantidad X de peticiones a ese endpoint que estamos probando. Una transacción se ve así como lo están viendo aquí en pantalla. La idea es que uno le cargue pues, el protocolo, que generalmente siempre es HTTPS, un host, la petición o el método que voy a utilizar y pues el endpoint al que voy a consultar. Y por aquí está el request. Como pueden observar, por acá hay una vuelta que dice más que datos. Lo que quisimos hacer acá era como un ejemplito en el que pudiésemos, mediante un dataset, que para JMeter los datasets son como un número de datos ya quemados, ya existentes, que yo le puedo pasar durante la ejecución de las pruebas mediante alguna variable. Dentro del dataset que nosotros construimos para estas pruebas de performance, lo que hicimos fue cargar una serie de números consecutivos, aleatorios, que se iban a ir agregando en esta última parte de acá. Entonces, a medida que se ejecutaban las pruebas, el dataset se consumía y iba pasando por cada uno de los números que estaban allí presentes. Entonces, para una prueba 1, un ejemplo va a quedar prueba transacción nuevo micro 01 y la siguiente ejecución va a ser 02, 03, así sucesivamente. Listo. Entonces, para que sepan que de pronto se necesitan hacer ese tipo de cosas, ya sea con datos consecutivos, cédulas, diferentes canales, bueno, en una cantidad de datos que quieran parametrizar de esa forma, se puede hacer. Listo, eso así a grandes rasgos sería como una prueba de performance. La verdad son muy sencillas, dependiendo obviamente si lo que se quiere probar es sencillo también, porque hay otros casos donde, pues dependiendo de las dependencias que tenga ese micro, con otros microservicios, con otros servicios, con cosas así externas a él mismo, pues ahí ya se empieza a complicar un poquito más el asunto, ¿cierto? Porque ya hay que tener todos esos temas en cuenta. Listo, eso por ese lado. Ahora sí nos volcamos a lo que les quería. Cuéntame. Pregunta, ¿usan esos generadores de OpenAPI o de Swagger?
que construyen escenarios de JMeter o realmente cómo construyen todos todos todas las invocaciones que tienen que hacer, hacer al servicio REST. No, no entendí esa parte de cómo construyen, ¿no, Jaime? O Que sea, si uno tiene el contrato, tiene el Swagger, uno ujú. simplemente pues pasa el Swagger por un generadorcito y eso construye un XML de proyecto JMeter. ¿Eso lo usan o realmente no? Uno arranca haciendo a mano el proyecto de JMeter. ¿Cómo hacen el proyecto de JMeter si el contrato tiene muchas cosas? Si yo tengo, no sé, 15 URLs o paths y cada uno tiene get y post y delete. ¿Cómo montan todo eso? Listo, bueno, de la verdad no conocía pues ese generador pues que nos permitía hacer eso y que pues no tuviéramos que hacerlo a mano, ¿cierto? Pero pues va a ser algo que de pronto vamos a pegar la consultadita porque sí está como interesante, la verdad no lo conocíamos. Por ahora se estaba haciendo así a mano, desde cero, para el caso de los micros, y yo supongo que para el tema de las APIs, pues de la misma forma, ¿cierto? Que ya se tiene como ese contrato, ese llame, entonces ya de pronto podríamos incluir eso dentro de las prácticas de pruebas de performance, para pues, precisamente pues ahorrarnos mucho tiempo ahí en ese tema. Porque la siguiente pregunta era, y normalmente las pruebas que hace el desarrollador echa mano de Postman y cosas de esas. ¿Sí usas Postman o realmente no? Eh, Todas las pruebas son por Karate. Bueno, para las pruebas de aceptación, pues la misma, pues esto es como un proyectico aparte, nos permite ejecutarla y automatizarla pues desde aquí mismo, ¿cierto? Entonces, digamos, para las pruebas de aceptación simplemente se ejecuta el proyecto de Karate y él mismo se encarga de ejecutar cada uno de los escenarios. Para las pruebas de performance, el mismo Apache, pues este JMeter, tiene la posibilidad de yo a nivel local y obviamente si quiero apuntar a DEP o apuntar a local también lo puedo hacer o apuntar a Cuba. Yo lo que hago es ejecutarlo desde ahí mismo, desde el JMeter y él me va a mandar una serie de peticiones que yo lo puedo configurar de pronto a que no sean 1 minuto, 2 minutos con cierta carga para pues, simplemente comprobar que me funcionaron, que las hice bien. Entonces yo mismo desde la aplicación yo le puedo mandar esas pruebas para precisamente hacer eso. Y ya cuando ya lleguemos al ambiente de Cuba, donde las vamos a desplegar, pues ahí ya configuramos el stage como tal donde vamos a ejecutarlas. Pero pues Postman solo como para pruebas de consumos así al momento de ya terminar construcción, ver como que todo esté funcionando y así. Ya. Y Karate Gatling, para no tener que hacer otra cosa diferente, porque pues en el fondo JMeter y Gatling son más o menos la misma cosa, no. Es que o sea, dentro del banco hay ciertos como lineamientos, cierto, maluquitos. Y entre esos, esa parte de JMeter que últimamente han estado muy cansones con ese tema de las pruebas con JMeter, ¿cierto? Han sacado como más restricciones para uno como desarrollador de pronto experimentar otro tipo de alternativas. Ya. Porque también oí que ingeniería de software hace un tiempo estaba trabajando en una herramienta propia de pruebas de carga y pruebas de cosas así. No, de eso no ha salido nada nuevo. No, pues todavía así comunicados que sea así para nuevos lineamientos, todavía no, Jaime. Ya, ok. Listo, Listo. muchachos. Sí, Ahí, paréntesis, de pronto échenle una miradita también a Gatling. Gatling es un pedazo, pues es una herramienta aparte para pruebas de carga, pero la gente de Karate se asoció y sacaron Karate Gatling, que es pues, lo mismo que Karate, pero uno le puede decir todo esto del grupo de hilos y durante tanto tiempo y que suba con tal velocidad y todas esas cosas normales que uno está acostumbrado a JMeter, pues las puede usar para el proyecto de karate. Entonces uno escoge de estos karates, no solamente lo quiero mandar para que diga aceptó o no aceptó, sino mándelo pero por 500 hilos o alguna cosa así. Pues lo que ujú. uno quiera. Listo. Bueno, ok.
Listo, entonces, por aquí continuando rápidamente con las pruebas de end-to-end. La idea de una prueba end-to-end es probar, pues, como tal, un flujo lo más completo que se pueda probar, ¿cierto? A veces, pues, la idea es juntar como desde un microservicio desde tal punto hasta tal punto y probar que todo hasta ahí funcione en todo ese flujo. Pues eso depende obviamente de los escenarios y depende de muchas otras cosas, pero la idea es como esa, ¿cierto? Pero una prueba de end-to-end tiene ciertas similaridades con una prueba de aceptación. También se basa principalmente en unos features en los que se van a presentar los casos escenarios y los casos no, es que los casos escenarios, los casos exitosos y los no exitosos. También se va a componer de diferentes requests que yo le puedo mandar para hacer las pruebas, lo que les comentaba aquí de los ejemplitos que yo les puedo mandar por este tipo de cosas, pues datos que yo puedo generar y cosas así. Estas pruebas en Tuven, pues también se componen de otras cosas, por ejemplo, esta parte de acá que son los step definitions, que básicamente son como, volvemos al mismo ejemplito de las pruebas unitarias, también podemos por acá hacer todas las configuraciones iniciales que necesitamos que si necesitamos como aquí se llama como actor principal, ¿cierto? De alguna forma, que es como una simulación de alguien que va a ejecutar esa prueba o que va a hacer o va a consumir ese reuso, ese servicio. Entonces se hace como el llamado de eso, se hacen varias configuraciones iniciales de host, de URLs, pero pues hay como a grosso modo y para explicar una cosita que sí me parece interesante, es eso, de que se basan principalmente en archivos de feature que se pueden configurar muy parecido a pruebas de aceptación y que también se componen de validaciones, de la idea de configurar primero los prerequisitos y de que se ejecute como tal el escenario, ¿cierto? Pero ahorita en el banco salió un lineamiento muy reciente en el que casi que se exigía que a partir desde el 30, si no estoy mal, de septiembre, ya todos los microservicios que vayan a salir a producción o las APIs deben contar con algo que se llama la ruta crítica. La ruta crítica, en otras palabras y más resumido, sería esos escenarios que sí o sí se tienen que cumplir independientemente del ajuste que se le haga al micro, independientemente de si se va a incluir una nueva funcionalidad en microservicio. Esos escenarios que se definen en ese momento sí o sí se tienen que cumplir. Por lo general incluyen los escenarios exitosos y uno o dos escenarios fallidos que, pues, que uno sepa que son errores de negocio, ¿cierto? Eso se valida, pues ya se está validando a nivel de los deployments, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Si de pronto no conocían de este tema, es muy fácil lo que uno debe hacer. Lo maluquito es como que lo aprueben, porque de pronto se puede demorar un poquito. Pero lo que se hace es con la ruta crítica es que por parte, si no estoy mal, de ingeniería de software, se expuso un repositorio en el que están todos los equipos y todos los repositorios del banco. La idea es que uno dentro de ese repositorio, precisamente mediante esta misma estructura, que esto hay una wiki para eso ya, pues ya muy bien documentada y que le marca pues a uno como que siga esta estructura, se definan todos sus escenarios, como les comentaba, el exitoso y los fallidos. Entonces, la idea es que uno, mediante este JSON, pues lo acomode, los nombre tal cual como están nombrados dentro de la prueba de aceptación. Si ven, pues por acá, estos mismos nombres son los que corresponden aquí dentro de estas líneas. Entonces, que se llamen igual. Lo mismo los escenarios aquí, este get transaction data, que son los escenarios que se ven dentro de los features. Entonces, todo eso se tiene que tener en cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, este nombre de acá, todos estos nombrecitos, pues tienen que coincidir exactamente igual para poder que la validación pues sea exitosa. Listo, eso por ese lado. Ya por aquí lo que me quedaría faltando. JMeter, bueno, esta parte de los tableros, esta partecita pues es muy sencillita también. Hay un pipeline operativo que también pues la gente de DevOps expuso hace ya un tiempito y que va a venir actualizando con nuevas cosas. Y si de pronto no lo conocen, pues
ahí está, se llama para proceso nuevo proyecto. En este pipeline, pues, en este wiki, perdón, se recopilaron pues muchas cosas que son muy importantes, desde la creación de un repositorio, un pipeline para la creación del repositorio, también está en los pedidos que uno debe realizar para que le asignen el NU o el AW con el que se debe nombrar su repositorio y así. Pero con el tema de los tableros, hay uno muy importante que es el de Sonar y el de Hygieia, ¿cierto? Que son como los que siempre se validan para pasos a producción. El pipeline de Sonar, pues es muy sencillito. Es un pipeline que le pide a usted pues unos datos importantes, el nombre del repositorio. Si se está trabajando con un monorepo, pues sería el nombre del monorepo. Y ya aquí en la ruta del directorio del componente, pues ya usted le pone el nombre del componente como tal, se llama pues dentro de ese monorepo. Y por lo general, si es Strung Base o Git Flow, y simplemente es darle correr. Pues ese pipeline ya se encarga de toda la gestión por debajo de crear el tablero de Sonar y pues ya uno simplemente se encarga de visitarlos en caso de que se estalle por problemas de cobertura, etcétera. Pues ahí ya van a salir todos esos reportes que a uno le sirven mucho. Y por último, pues el tablero de Hygieia, que ese tablero pues también es muy sencillito de crear. La idea es que pues, se abra Hygieia, como se pronuncia esa vuelta, y se loguee uno. Si es que esto carga, bueno, la idea es como que se loguee uno. Bueno, la idea es loguearse y crear el tablerito. También ahí por tiempo no les puedo mostrar mucho el tablerito porque la idea es como mostrar una parte también muy importante, pero es muy sencillo. Casi que ya está todo listo para crearlo en 3 clics. Simplemente es buscarlo bien por el nombre y asignarle como las políticas que son las de microservicios para el caso de los microservicios. Pero antes de uno crear toda esta vuelta y de que esto sirva, hay una parte muy importante y es la del pipeline de build. Un pipeline de build, por lo general, como yo les comentaba, se compone de ciertas tareas que son como también muy estándar, ¿cierto? Entonces, dentro de esas tareas estándar estaría pues simplemente la construcción por parte de Gradle, también configuración de tareas de SonarQube, toda la parte del encarpetado de encarpetada y, pues, y publicación de la parte del deployment, ahí se encarga de encarpetar lo que son las pruebas de aceptación, las pruebas de performance, la carpeta de K8S, y todo eso ya lo hace y casi que se lo genera el plugincito, que no solo le tiene que dar ciertos parámetros de configuración de nombres y de las rutas y esto y no más, para que le sirva. Pero como tal, toda esta plantilla también ya se volvió muy estándar dentro del banco y casi que se la genera completamente el plugin. Pero para uno poder desplegar, lo que uno tiene que hacer es simplemente hacerse, cuando ya quiera hacer su primer despliegue, su primer build, correr su pipeline de build, lo que debe hacer es hacer un push a su ramita que esté trabajando. Y cuando ya tenga ese push hecho, la idea es que se venga a buscar o a construir ese pipeline de build, ¿cierto? Entonces, la idea es que se le dé new pipeline, de que seleccione el Azure Report, el Azure de ahí, ¿cierto? Los repositorios de ahí de Azure, se busquen el nombre de su repositorio, le den en una plantilla YAML ya existente para poder cargar lo que acabamos de crear y simplemente buscan el nombre de la plantilla que ustedes escogieron, ¿cierto? Si todo les funcionó, pues la idea es que busquen pues la ramita donde ustedes desplegaron, ¿cierto? Y que ahí busquen dentro de esa ramita el nombre del YAMLcito que crearon. Él ya simplemente se selecciona, le da continuar y él ya les crea el pipeline de build sin mucho, pues sin tener que configurar nada más prácticamente. Ya simplemente es que suban y él ya se empieza a ejecutar ahí ese pipeline de build. Pero también es muy importante aplicar las políticas de build.
Cuando ya te hayan construido ese pipeline de build y ya hayan subido eso ahí, se vienen y a correr este pipeline de acá. Pues este pipeline también es muy sencillito, también le pide los mismos datos que el pipeline de Sonar, el nombre del repositorio y el nombre de la ruta del directorio del componente y correr. Él ya se encarga de ejecutar solo y listo, él ya simplemente termina y cuando ya termine, ya ustedes pueden empezar a ir desplegando pues ya dejar listo y subido a tronco o a la rama que quieran subir, ¿cierto? Eso por ese lado. Ahí para ir de pronto finalizando, ya de pronto quedaría pendiente en otro espacio mirar esa parte de los pylons de despliegue por ambientes para que de pronto lo tengan por ahí pendiente. Pero ese temito también es muy, muy sencillito. La idea con esos pylons es, si ustedes ya están trabajando en un equipo y es primera vez que van a crear un pylon de este tipo, pues clónense en un pylon de su propio equipo, miren los valores que se están utilizando, cambien las variables, tengan en cuenta todo este tipo de variables, las configuraciones o los paths que a veces se quedan quemados ahí en cada una de las tareas para que lo tengan en cuenta. Ese temita sí me queda pendiente ahí por tiempo, pero bueno. Y ya problemas, pues problemas es lo único que van a encontrar a veces. Entonces, les comentaba el JWT, levantar micros en local a veces por primera vez puede ser tedioso porque se pueden presentar problemas de certificados, se pueden presentar problemas propios del Spring Boot porque no tienen de pronto el Java instalado, configurado en la ruta que es, problemas tan básicos como que el Gradle no corresponde o no se está apuntando bien donde es, entonces todo ese temita también tenerlo muy presente a la hora de correr por primera vez un micro en local. Y despliegues también a veces un problema con un agente, algún problema con que puse mal la ruta de una carpeta, se me fue un punto de más, no me están reemplazando los tokens que yo estoy tratando de reemplazar, entonces todo ese tema pues también lo presente. Y uno que sí es muy interesante es este pool de conexiones, por si en algún punto quieren hacer un microservicio que se conecte directamente a la base de datos de su equipo y no saben qué es el pool de conexiones, pues ese pool de conexiones puede ser muy catastrófico si no se tiene en cuenta, porque por experiencia propia pues nos pasó, no tuvimos en cuenta ese tema pues, porque no sabíamos la verdad y pues llegamos a un punto donde colapsaron las conexiones de la base de datos porque él simplemente sin tener eso configurado tomaba por defecto y empezaba a cuanta conexión de base de datos hubiese libre pues la tomaba. Y pues ese tema es muy, muy sencillo de configurar. Simplemente se puede seguir o se puede uno pegar a los ejemplos que están dentro del repositorio de arquitectura limpia. Ahí hay un ejemplo en el que precisamente se implementa el pool de conexiones para bases de datos. Eso fue lo que hicimos, nos basamos directamente en ese ejemplo, ajustamos nombrecitos y le dimos un pool de conexiones que sabíamos que eran suficientes para que ese microservicio soportase la cantidad de conexiones o la cantidad de consumos que se le hacían. Esto pues obviamente no es que yo le ponga que va a soportar 10 porque yo sé que soporta solo 10, sino que la idea es que con pruebas de performance y pruebas que se vayan haciendo pues a lo largo de la construcción pues se tenga eso pues más parametrizado y no solo un número por poner. Y listo, yo creo que ya eso es lo que nos da el tiempo. Mil gracias. Oye, ¿tú tienes posibilidad de mostrarnos la consola de Sonar así pues como termina y la Claro. de la guía, Vamos a ver si por para acá pues, tengo. los que de pronto no les ha tocado? Listo, bueno, por primera vez cuando uno entra a la consola de Sonar, pues va a haber un montón de cosas acá. La idea es que si ya se crearon, pues el repositorio perdón, el tablero de Sonar pues, de su microservicio, pues ya simplemente lo busquen como lo llamaron, como lo nombraron. Y pues la idea es que, pues, cierto, que se cumpla con muchas de las cosas que aquí dicen.
Pues esto es muy fácil de entender. Por acá, si ustedes van teniendo bugs o vulnerabilidades o problemas de seguridad, pues aquí les van a empezar a aparecer. Es muy común que al principio, pues obviamente, uno no tenga, que es el primer build que uno va a hacer para simplemente subir a su rama, pues acá le aparezcan muchas cosas, pero que se pueden ir corrigiendo pues a medida que uno va pues, avanzando en el desarrollo, ¿cierto? Dentro de este tablero, pues uno puede ver, pues como pueden ver acá muchos, que se llaman los code smell o pequeños issues que le van apareciendo en el tablero de Sonar, que muchas veces son bobaditas, otras veces no tanto, porque pueden ser porque se le quedó un comentario por ahí escrito, se le quedó un salto de línea donde no tenía que quedarse, entonces Sonar pues se queja de todas esas cositas, ¿cierto? Es de pronto tenerlo en cuenta para ir mejorando lo que es como el código en general. Fantástico. ¿Y el de Hagia? Bueno, ahí ya los conecto por acá. Listo. En el tablero de Hygieia lo que uno básicamente, que esto es lo que nos mostré ahorita para crear el dashboard, le doy acá en este botón y acá simplemente tiene que empezar a buscar como por el código del equipo, del aplicativo, el su equipo como tal, y ya aquí pues ya le va a empezar a aparecer los microservicios que están desplegados dentro de ese código, ¿cierto? Entonces por aquí, digamos, puede ser este, y pues no lo va a crear porque me tiro el que hay, pero después de que ya uno lo crea ahí, le va a aparecer una nueva pestaña en la que le va a permitir escoger qué tipo de políticas o qué tipo de tablero quiere. Por lo general siempre es el primero para microservicios, simplemente es hundirle ahí. Y ya cuando generan ese tablero, les puede aparecer como una cosa parecida a esta, en el que ustedes van a ver como la adopción que tienen sus microservicios. Eso lo llaman por pilares. Digamos, por acá está el de Continuous Integration. Él pide varias cosas, de que tenga políticas de build, que fue lo que vimos ahorita con el otro pipeline, y un pipeline de build que ya tenga el nombramiento correcto. Por acá en el de Release Management les va a salir que tengan definidos, en caso de que estén trabajando con Git Flow, que tengan definidos todos los diferentes pipelines de Dev, Release y de certificación y PDN. Entonces, que ya los tengan al menos creados. Él va a ir sumando ahí, pues como tal, el porcentaje de cumplimiento. Por acá en Continuous Deployment, que haya al menos en las últimas 10 ejecuciones un deployment o un despliegue exitoso. Por acá en el DCT, que es el de Continuous Testing, que se hayan pasado pruebas de performance, que tenga pruebas unitarias, pruebas de aceptación, análisis estáticos, que es con el pilar de Sonar, y en el pipeline de build también se realizan algunos análisis estáticos. Y el de Configuration Management, que es el del versionamiento, pues aquí hay varias cosas que revisa él, entonces eso todo lo tiene en cuenta. Cabe recalcar que para ustedes hacer un paso a producción, sí o sí, casi que por obligación, se necesita tener un 100%. Si ustedes ven que ustedes cumplen con todo esto y no se les actualiza acá el porcentaje, es muy probable que le tengan que dar acá en esta tuerquita y acá en refrescar. Y él ahí le tarda un poquito como en procesar ese refresco, entonces ustedes esperan un momentico y ya cuando les aparezca acá actualizado hace un minuto, 2 minutos, en fin, ya pues van a ver que la adopción pues aumentó. Pero eso es importante tenerlo en cuenta para un paso a producción. Buenísimo. Mil gracias. Excelente. Listo. Ahí si de pronto alguna pregunta o algo. Si de pronto nada, lo que les pueda ayudar, ahí está, a la orden. Francisco, Nada. ¿quieres hablar? Por ahí Juan Pablo veo que tiene la mano levantada, me parece. Aplaudiendo. Ah, bueno, Aplaudiendo. Sí, a mí me pasa a veces que le doy al botón que no era. Sí, se me listo. parecen mucho. Bueno, mil gracias. Listo. Este que sí lo grabamos, entonces va a aparecer mañana ya en el centro de educación. Te agradezco y si me puedes enviar la presentación, Daniel,
Claro. Listo, don Juan. Ya quedamos con eso. Y muchas gracias, muchachos. Excelente. Hasta luego, muchachos. Chao. Va muy bien. Gracias por el espacio. Gracias. Que estén bien. Muchísimas gracias. Hasta luego.